¿Está bien? Boca. Sí. Vamos a forrar tu nombre, profe. Por favor, me pueden hacer llegar por delivery. Los regalitos. Sí. Claro, les mando. Muy bien ahí. Sí. Chicos, ven ahí Ya en la está, ya. pantalla, ya está proyectado. Sí. Sí. Bueno, Se ve bien. pudieron pasar su trabajo, su tareita. Yo te mandé lo mío, profe. Mi Word a mano. Word a mano. ¿Para qué yo pido Word y en la plataforma si me van a mandar otra vez al privado? Ustedes ya están mal acostumbrados. No, pero envié ese mismo dibujito, le quité una fotito y te alcé. Ah, bueno, entonces sí. Ahí está aceptado. Lo que Ya están pasa es acostumbrados a que mirar Hasta privado, ¿no? hoy no es la tarea. Ay, Hasta hoy es. Puedo sí, enviar hoy. sí, puedes enviar Bueno, el profe. domingo. Mañana recién voy a revisar. Puedes enviar hasta mañana. Bueno, profe. lo que Yo pasa, todavía no. profe, es que yo pues manejo todo en mi celular nomás y ahí pues es muy difícil hacer cosas en Word y eso. Ah, sí, pero si vos le sacás foto, igual podés directo pasar esa imagen. Es más fácil. Sí, Héctor René, sí. ¿vos te estás por caer o qué es lo que pasa? No, profe, llegué recién de IPS, me fui volando, pasó algo allá y ahora llegué otra vez. ¿Qué Era puta? chora. Mi alumno sí es verificado. Sigan ese ejemplo. Bueno, chicos, Algo es manda más de IPS y del Club Guaraní. No, ya le voy a pedir un favor después. Si no me presenta, Sí, sí, profe. por favor, ya. al toque No. él te ayuda, profe. Sí. Che, ¿qué pasa con mis alumnos? Que la vez pasada vi varios conectados, ahora tengo 9 conmigo, ¿verdad? 8 nomás tengo. ¿Qué pasó? Los otros 2 me faltan. 10 para empezar. 10, esa es mi meta. ¿Qué pasa? ¿Están dormidos? Tenés que regalar un puntito por asistencia, profe. Ah, sí. No voy a tomar, no creas que Sí. tomo en cuenta en el momento de corregir Ten- el trabajo, tomo en cuenta todo eso. Tenés que avisar. Profe, El tema del permiso, una trabajo, preguntita. Sí. Aida. tema Yo del no sé trabajo, no sé si estoy bien en esta clase o que esto es un trabajo, clase o qué es. Yo estoy perdida. ¿Quién? De verdad les digo, por eso pregunto qué onda. Yo soy de las semanas, Vos, sábado no hay clases. ¿Qué pasa? Yo no sé yo qué pasa. vos tenés que Vos no sos participar nomás profe. ya. Si ya te conectaste, tenés que quedarte nomás ya con nosotros. Y Mm, sí, Para mí que vos no sos. acá sí o sí, al empezarlo ya hacemos vaquita para comer asado. Eso sí a o eso me sí, gusta, luego. pero estoy lejos, entonces no. O sea, me equivoqué, entonces esta no es mi Suyi, ¿es clase. verdad? ¿de qué carrera Suyi, sos? Sí, sí, profe. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Suyi, ¿vos para qué clase Súper. estás? Esta es preparación para el ejercicio físico. Oye, Él tiene equivocaba. clase los sábados. Sí. Ah, no, ¿De qué entonces yo estoy carrera mal acá. Yo sos? soy entre semana, yo tengo clase. Y Igual no vamos quedate a nomás quedar ya que igual. a hacer la comparativa entonces. Ajá, Claro, eso es la acá comparativa. este es el grupo élite, amiga. Al élite, veo. Ah, bueno. Sí, Ok. Y vos estás en ese élite grupo. y la profe es máster, ¿entendés? Más, sí, la profe Fati es Sí, recapa. no, y por Pero eso bueno, acá entonces este es el grupo les dejo élite. entonces, chicos. Yo voy a disfrutar de mi Dale. sábado. Chao, Zulia. Disfruten La su chora. clase. Chao. 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 Ay, ay, ay. La otra vez Carlos Sandoval también entró mal, creo. No sé si él hace entre semana el mismo curso, pero entre semana. Y entró mal también. Carlos, que estamos entonces. Ya. Hoy Profe, antes de empezar, sí, tema de tarea, ¿cómo era? Yo ayer no pasó la. ahí va la hoja. Ahí va. Ya ahí va mi alumno estrella. ¿Qué pasó, alumno estrella? Bueno, después eh, te indico al privado y entrégame mañana o ya que es feriado. Seguramente que el lunes recién voy a revisar, entre domingo y lunes. Ah, Hola, bueno. profe. ¿Está? Estamos. Bueno, chicos, hoy vamos a tocar aspectos fisiológicos antes y durante el ejercicio. Ya saben que si algo me quieren interrumpir o algo, ya hablen nomás. ¿Sí, pa? Vamos a empezar otra vez tocando un poquito las piedras angulares en la formación de un profesional del entrenamiento, ¿sí? De un entrenador como tal. Esto es un recordatorio nada más, un reposteo que vamos a hacer. Entre ellos encontramos el entender el funcionamiento fisiológico del organismo ante diferentes tipos de esfuerzo. O sea, nosotros tenemos que tener conocimientos de fisiología
aplicado también directamente o específicamente, no en todo lo amplio de la palabra, pero sí aplicado a lo que es el tipo de actividad física, ejercicio o deporte que vayan a dirigir, a entrenar, ¿sí? Periodizar y planificar, esto ya está de más decirles a ustedes, pero es un recordatorio. Las cargas de trabajo, esto es aplicando, acuérdense del principio del aumento progresivo de las cargas, de acuerdo al conocimiento científico. ¿Por qué hablamos de un conocimiento científico? Porque se aplica aquí un principio fundamental, que es el de aumento progresivo de las cargas. Entonces, no es algo que pedimos porque queremos nomás, es algo que está estudiado, comprobado y científicamente comprobado y aplicado. Entonces, es en base a eso. Comprender que los objetivos de un entrenador, un técnico, un preparador físico deben ser lograr la adaptación física, sobre el entrenamiento, prevenir las lesiones, aumentar la performance, y para ello se requiere conocer los mecanismos y procesos fisiológicos y bioquímicos también que ocurren dentro del organismo durante, antes, durante y después de los entrenamientos dirigidos, ¿sí? Entonces esto es nada más una acotación para arrancar otra vez con nuestro punto de hoy, que son los aspectos fisiológicos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Hay puntos que vamos a volver a tocar, así que va a parecer disco rayado, pero no se estresen, ¿sí? Hay muchos objetivos, o la base de estos objetivos como entrenador se basa en estos 3 puntos específicamente que abarca bastante, ¿sí? Entonces, tomarlo en cuenta siempre en el momento de agarrar esta responsabilidad o esta profesión. ¿Estamos? Vamos a hablar un poquito de cómo se comporta nuestro cuerpo antes y durante el ejercicio. Voy a minimizar porque acá no puedo ver. Un ratito. No veo bien. Este chiquito, este es grande. No. Bueno, para el estudio de... Solamente le voy a ver a Héctor René ahora en mi, en mi pantalla. Para el estudio... Para el estudio de la adaptación biológica son vitales algunos campos de las ciencias del deporte, ¿sí? Tales como la fisiología del ejercicio, que estudia las respuestas del organismo humano a los estímulos ante cualquier carga física. También se habla de la bioquímica del ejercicio, que analiza el comportamiento de los metabolismos y nutrientes ante diferentes esfuerzos, interactuando sistemáticamente con unas estrategias nutricionales y de hidratación, vitales para la reposición y el reciclamiento, ¿sí?, de los combustibles. Pueden usar otra terminología si quieren, pero el reciclamiento de los combustibles energéticos generados por el consumo de las cargas del ejercicio durante la actividad física general, el entrenamiento y la competencia. Acá abarcamos todo lo referente al deporte, más enfocado al deporte como tal. Sí, son los cambios fisiológicos que se dan junto con los cambios bioquímicos que se dan antes y durante el entrenamiento o la competencia, ¿sí?, o en la actividad física. Entonces, estos dos campos estudian específicamente este comportamiento muy interno y estas adaptaciones del organismo. Entonces, a tomarlo en cuenta, y es a lo que vamos a tratar de adentrarnos un poquito más, sin causar mucha confusión, ¿verdad?, sin meter muchas fórmulas ni nada. Y para hablar antes de adentrarnos a lo que son los campos como tal de la fisiología y la bioquímica aplicado al deporte, vamos a hablar un poco de los beneficios, algunos de los beneficios que aporta el ejercicio físico. Específicamente para el sistema metabólico, la actividad física mejora la utilización de la glucosa por los músculos, tanto que aumenta la sensibilidad periférica a la insulina, ¿sí? Estamos hablando más en terminología médica prácticamente. O lo que es lo mismo, se reduce la resistencia a la insulina. Ese es el resumen que ustedes tienen que sacar de esta parte donde
se habla de aumento de sensibilidad periférica a la insulina. Esto es nada más una reducción de resistencia a la insulina. Este es un aspecto importante ya que la mejora de los niveles de glucosa contribuye a un mejor control de la diabetes. ¿Estamos? Esto es para el caso de personas que son propensas a ser diabéticos, ya que viene una cuestión, es una cuestión también genética. Entonces, tomar en cuenta que este es uno de los beneficios que aporta justamente y que ayuda el ejercicio físico, ¿sí? Tenemos referente siempre primordial la disminución de peso, se evita el sobrepeso, la obesidad, y sabemos que el sobrepeso, todo lo que por consecuencia acarrea, ¿sí? Este aspecto es mucho más llamativo si se asocia a una dieta hipocalórica, que vamos a adentrarnos un poquito más también a lo que es la parte nutricional, deportivamente hablando, ¿verdad? Vamos a tocar algunas cosas nutricionales, algunos aspectos nutricionales ya en este semestre, ¿sí? Modificación del perfil lipídico, ¿sí? La actividad física incrementa de forma significativa los niveles del colesterol unido a las lipoproteínas de alta densidad. Este es el HDL, que sería estamos hablando del colesterol bueno, chicos, ¿sí? Esta fracción del colesterol se caracteriza por su efecto protector cardiovascular, ¿sí? Que si tenemos bien este rango, ¿sí? Justamente evitamos futuros malos ratos o futuras consecuencias, perdón, con temas cardiovasculares y con problemas de base cardiovasculares. En general, como ustedes ya saben, pero lo volvemos a repetir, el beneficio o los beneficios del ejercicio físico es amplio, ¿sí? No podemos resumirlo en 2, 3 aspectos nada más, pero esto lo estamos viendo de adentro para afuera, chicos. Esta vez no estamos mirando de afuera para adentro. Entonces, por ese lado, tomar en cuenta que ayuda mucho a evitar el tema de la diabetes, porque reduce la resistencia a la insulina, ayuda también con el tema de la obesidad, que esto conlleva justamente a tener problemas cardíacos o ser hincapié para otros tipos de problemas, otros trastornos cardiovasculares. Y también hablamos de la modificación del perfil lipídico, que es lo que ayuda justamente a evitar problemas a nivel cardiovascular, ya que es un protector, el colesterol, el HDL bueno, ¿sí? Entre ellos, entre otros beneficios también, mejora el funcionalismo o funcionamiento óseo y articular en la flexibilidad. Menor consumo de tabaco, sustancias adictivas en las personas que realizan ejercicio de forma periódica. Se tiene comprobado que si la persona, un fumador como tal, practica actividad física, tiene una pequeña tendencia a ir evitando esos malos hábitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nivel cardiopulmonar es mucho más, se vuelve más exigente cada actividad que realizamos, y el hecho de sentirse ellos a lo mejor sofocados o en las condiciones no aptas para poder realizar su actividad física, mentalmente tienen una predisposición a ir disminuyendo ese mal hábito. No digo que del todo, pero sí es un buen factor y un buen beneficio que ayuda bastante a muchas personas que tienen hábitos muy nocivos. El retraso en la aparición de enfermedades que son neurológicas, como pueden ver el Parkinson, Alzheimer, especialmente es muy recomendado el ejercicio físico hoy en día para la tercera edad, ya que ayuda justamente con estos focos de decaimiento mental o de aparición de enfermedades mentales, ¿verdad? Enfermedades neurodegenerativas. Entonces, incentiva lo que es la utilización correcta de lo que es la memoria, toda la parte neurológica. Entonces, mantenerse activo en diferentes edades y más con antecedentes, por ejemplo, de personas que tengan en la familia estos problemas de Parkinson, Alzheimer y demás, es muy bueno arrancar las actividades físicas, el ejercicio físico a temprana edad y practicar la mayor cantidad posible de deportes
o de distracciones también desde temprana edad. Y esto ayuda bastante a retrasar la aparición y a que no venga con todo y que no sea demasiado grave de entrada, ¿sí? Mejorar las relaciones del individuo con la sociedad, que sabemos el factor psicológico también juega un papel importante. La actividad física se realiza cuando realizamos de forma grupal o cuando habituamos o vamos a un lugar, a un gimnasio, vamos a correr a ciertos lugares, vamos acompañados o trabajamos en clases grupales, ya que esto permite una interrelación entre las personas de diferentes grupos sociales. Acuérdense que hay deportes que juntan, especialmente, ¿cómo es? El fútbol junta personas de diferentes ámbitos de la sociedad y de diferentes posiciones sociales también, ¿sí? Entonces, esto de ayudar, de practicar, de entrenar, de hacer alguna actividad física, algún ejercicio físico, a nivel motivacional y psicológicamente es una forma de interrelacionarse que hoy por hoy yo creo que fue después de la pandemia lo que más se extrañó, ¿verdad? El compartir, ¿sí? Es una forma de antiestrés, de sacarse ese peso del trabajo y de los problemas diarios también. El claro beneficio psicológico, ya que durante la realización del ejercicio se potencian aptitudes, no actitudes, ¿sí? Que no se requerirán en otras circunstancias, la superación, la resistencia al esfuerzo, la concentración, la memoria, la predisposición, genera el hecho de hormonalmente genera el ejercicio físico, libera la famosa hormona de la felicidad, ¿sí? Entonces, a través de esto nosotros también podemos asumir o asimilar diferentes situaciones externas con otro ímpetu, ¿sí? Con otra característica, con otra actitud también, ¿sí? ¿Está bien? Entre tantos, ¿verdad? Es más o menos a nivel general, empezamos de adentro hacia afuera, entonces más o menos es para que ustedes vean en qué recordarles, porque yo sé que ustedes saben ya, recordarles qué beneficios aporta el hecho de hacer alguna actividad, practicar alguna actividad física, ejercicio físico, y en qué ayuda. De aquí pasamos a los tipos de ejercicios físicos que existen. Acuérdense que según cada autor, hay muchos autores ya, hay muchos estudios, cada uno tiene una forma, un enfoque a lo mejor diferente, y esto va a depender del país donde estén, del área donde se especializaron también, y en base a eso ellos hacen estas investigaciones y le ponen los nombres. Muchas veces son lo mismo, pero con un apellido diferente nada más, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de un tipo de ejercicio, según el autor que yo investigué y que me gustó. ¿Qué tipos de ejercicios físicos existen? Él divide en, creo que tiene cuatro ejercicios nada más. Habla de un ejercicio dinámico, aeróbico, caracterizado por requerir de una gran... un ratito, por favor, que tengo algo que me aparece. Requerir gran consumo de oxígeno, ¿sí? Es el ejercicio más beneficioso para el sistema cardiovascular. Conlleva a una gran producción de energía gracias a la participación de varios grupos musculares. Su objetivo principal es mejorar la resistencia física y mejorar la función del corazón y del sistema respiratorio. Ese sería el punto número 1, la clasificación de tipos de ejercicios, ¿sí? Vamos a adentrarnos en ejercicio dinámico aeróbico, ¿sí? Y fíjense cuál es su objetivo, que es mejorar la resistencia física, función del corazón y el sistema respiratorio. O sea, de este primer punto lo que tienen que rescatar es eso, que es el más beneficioso para el sistema cardiovascular. ¿Estamos? El ejercicio, en la clasificación en tipos de ejercicio, el número 2 tiene el ejercicio de baja intensidad. Vamos a hacer después una llavecita, a ver, así para que se nos quede bien grabado cuando vayamos a volver a planificar. Entonces, adentrarnos en qué tipo de ejercicios estamos enfocando el trabajo de la sesión, por ejemplo, ¿sí?
Ya no va a ser de manera, ya no es solamente una cuestión de capacidades físicas básicas, sino ya vamos a adentrarnos un poquito más a lo que es el objetivo en sí, según el tipo de ejercicio que vayamos a orientar, ¿sí? El ejercicio de baja intensidad, su finalidad es aumentar la masa muscular, tanto en número como en función. También mejora la flexibilidad de las estructuras óseas, ligamentosas y tendinosas, ¿sí? Entonces, aquí ya se adentraría un poquito más, ustedes para que vayan viendo nada más, si dice que es aumentar masa muscular, ¿a qué tipo de trabajo nos estamos enfocando? A un trabajo de musculación, ¿sí? Si dice ejercicio dinámico aeróbico, que dice que su principal objetivo es mejorar la resistencia física, nos estamos enfocando a ejercicios que son de larga duración, prácticamente resistencia, ¿sí? Corridas, clases, también podemos incorporar acá las clases de spinning. Vamos entonces pasando al tercero en clasificación. Buen día, Hugo, pensé que no te conectaste. Actividades orientadas a obtener un adecuado nivel de relajación muscular, ¿sí? Estas actividades orientadas ya podemos incorporar o nombrar actividades como lo que son yoga, ejercicios como pilates, ejercicios o actividades que sean más de relajación, ¿está? Relajación, elongación y correcciones posturales, ¿sí? Estas son actividades orientadas. Entonces tenemos 1, ejercicio dinámico aeróbico, como su nombre lo dice, es de resistencia, ¿sí? 2, ejercicio de baja intensidad, aumentar masa muscular, acá no nombra, pero sí va enfocado a lo que es más la parte de musculación. Actividades orientadas son las de tipo relajación, que son como yoga, como pilates, entre otros. Y ejercicio físico rehabilitador, ¿sí? Hablamos del objetivo de recuperar una zona específica del cuerpo, que sufrió alguna lesión o que está con alguna contracción, o post-cirugía por una determinada patología. Entonces tenemos 4 tipos de ejercicios físicos. Esto va más o menos orientado más, es un médico deportivo ya, ¿sí? El desglose que hace los puntos específicos que toca como tipos de ejercicio. ¿Estamos? Entonces rescaten ustedes los puntos específicos de cada uno. Son 4 nada más, es sencillito. ¿Cómo medir el grado de tolerancia o la adaptación del organismo ante el ejercicio físico? Cuando se realiza una actividad física es necesario el aporte de un mayor porcentaje de oxígeno que cuando estamos en reposo, ¿sí? Esto se consigue solo por 3 mecanismos bien engranados: aumento de la frecuencia respiratoria, incremento de la frecuencia cardíaca y disminución de la resistencia vascular periférica, ¿sí? Si el aporte de oxígeno se equilibra con la demanda del mismo, se podrá realizar actividad durante un tiempo prolongado sin generar agotamiento, ¿sí? Habíamos conversado en la clase anterior sobre cómo tomar la frecuencia, cómo sacar la frecuencia cardíaca máxima. Pusimos un cuadrito que yo espero que hayan vuelto a mirar. Y acá volvemos a tocar ese punto. Acá tienen otro cuadro un poquito más extenso. En el anterior cuadro que tocamos era la frecuencia cardíaca máxima y en cuanto era lo ideal encontrar la frecuencia durante la actividad, antes y durante la actividad física. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era un 65 hasta un 80%? Y ahí tenían el rango aproximado, ideal, que según las edades, en ese cuadrito que vimos. Entonces acá vamos a ir, la medición de las necesidades máximas de oxígeno, vamos a volver a tocar ese punto, y el consumo de oxígeno no se efectúa de forma habitual, salvo en casos muy especiales, que son deportistas, ¿verdad? Profesionales. Ya que es un método costoso y no asequible de forma generalizada, esto habla directamente de que hay formas de medir la capacidad máxima de oxígeno, la frecuencia máxima a través de en un laboratorio, ¿sí? Pero la mayoría de las personas tenemos que aplicar los que son
acordes a nuestra situación económica y a nuestro lugar de desenvolvimiento de trabajo como tal, ¿sí? Por este motivo se recomienda medir la frecuencia cardíaca y establecer cuál es la frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Y la vez pasada ya tocamos ese punto que era 220 menos la edad en años del individuo, ¿sí? Entonces, vamos a ir, creo que esta es mi tabla de frecuencias, que se me quedó abajo, por cierto, error de imprenta. Acá tienen otra tabla, ¿se acuerdan que la vez pasada les dejé solamente el que era frecuencia cardíaca máxima y el 65% hasta el 80%? Acá tienen un poco más desglosado y fíjense desde qué edad. La otra vez fue hasta 75 años y era menos extenso. Ahora encontré uno mucho más extenso y desde los 11 años. Entonces tienen para aquellas personas que trabajan, para aquellos entrenadores que trabajan con niños, adolescentes, entonces acá tienen esta tabla de frecuencia cardíaca máxima según el grupo de edad y los porcentajes según el objetivo específico que vayan a trabajar, ¿sí? Y tienen de 11 a 85 años, creo que está súper bien, 60, 70, 75, 80%. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si ya imprimieron el otro, se quedan con el otro, pero en rango de edad este está mejor, ¿sí? Entonces vamos a hablar de los objetivos y las recomendaciones según la frecuencia cardíaca máxima. Vamos a hablar de zona de frecuencia cardíaca de seguridad, y esto es basado, ¿sí?, en nuestro cuadrito. Habla de un rango comprendido entre el 50 y el 60% de la frecuencia cardíaca máxima. Es la recomendada, escuchen esta parte, chicos, para iniciar un entrenamiento con beneficios cardiovasculares y metabólicos, ¿sí? Entonces, vamos a nuestro cuadro y miramos en 60%, según la edad que vayamos a trabajar. Ahí tienen el porcentaje en números de lo que tiene que ser la frecuencia cardíaca en el trabajo, antes del trabajo, ¿sí? Hablamos de la zona 2, que es zona de pérdida de peso, ¿sí? Comprendida entre el 60 y el 70% de la frecuencia cardíaca máxima. Lo recomendable es que la duración sea de al menos 45 minutos. Durante los primeros 20 minutos se consumen hidratos de carbono, en los 20 siguientes se destruye tejido graso. Un buen ejemplo sería caminar 5.5 kilómetros durante 60 minutos, durante una hora. Vamos a nuestro cuadro y miramos entre 60 y 70%, convengamos que la persona con la que estamos trabajando tiene 46 a 50 años, y su rango en pulsaciones en frecuencia cardíaca debería de estar entre 103 a 121 y mantenerse en ese rango. ¿Estamos? Me cortan si voy rápido. Si va a ser una caminata de 5.5 en 60 minutos, ese es el rango en el que debería de estar manteniéndose, ¿sí? Tenemos las... Profe, una consulta. ¿Perdón? Una consulta. Sí. Generalmente ese 5.5, una persona que va a hacer un trabajo continuo, no hay problema porque si inicia recién sería ideal. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una persona le hace un buen calentamiento, después trabaja un poco la fuerza y sus pulsaciones de por sí, depende de la cantidad de carga que se le ponga, va a estar en un rango? Sí. ¿Y cómo queremos tratar de...? Porque si, mi objetivo principal es quemar grasa. Sí. Pero lo que yo quiero que baje de peso. Sí. Lo que voy a hacer es fortalecer, quemar carbohidratos. Eso es lo que voy a hacer esas primeras 20, 25, 30 minutos. Sí. Donde va a trabajar la fuerza en diferentes facetas, ya sea en los miembros, ya sea superiores e inferiores. Una vez que termine, ponerle 4 rondas de ejercicio, ponerle de 3 series, en el peor de los casos, para empezar recién. Sí. Después, ¿qué sería, por ejemplo, lo ideal? Por ejemplo, una caminata de 15 minutos constante, un trotecito, un fartlek. Lo ideal sería que ese tiempo esté entre 60 y 70, o todo el recorrido del trabajo. Todo el recorrido del trabajo es la zona comprendida entre el 60 y el 70 de la frecuencia cardíaca.
Y lo ideal, si vos ya hiciste un trabajo previo, acuérdense que a nosotros nos condiciona mucho factor clima, por el Sí, calor intenso. Entonces, en dependencia del horario que estés trabajando y en dependencia del rango de edad de la persona con la que estés trabajando, lo ideal, después de haber hecho esas 4 tandas, esas 4 series de ejercicios de fortalecimiento y movilidad y todo lo que ya hiciste, lo ideal serían de 20 a 25 minutos, profe. 15 es poco. Y sí, se tiene que mantener su frecuencia cardíaca máxima entre el 60 y el 70% indicado. Es lo ideal, es lo aconsejable, dice, para justamente poder llegar al objetivo que es perder peso. perfecto. ¿Quedamos? Sí, profe. Bien, Ok, claro. estamos. Está bien, el orden nada más varía porque vos inclusive podés hacerle Hugo, la caminata antes. Todo va a depender de tu factor tiempo, temperatura, ¿sí? Tiempo, temperatura, edad. Para mí esos 3 puntos son específicos, básicos, y más con nosotros, ¿verdad? Tiempo, temperatura, edad. Esas son las condicionantes principales. Vos inclusive podés hacer primero tus 20 minutos de caminata en el caso de que sí sea para pérdida de peso y complementas y tratas de que sus pulsaciones o su frecuencia cardíaca se mantenga en ese rango, ¿sí? Durante el trabajo, después de los 20 minutos, durante el trabajo específico que le vas a poner, que a lo mejor va a ser más estático por el lugar donde vayas a trabajar o por la forma de distribuir tu circuito, tu trabajo dirigido. En fortalecimiento, en lo que vos pretendas enfocarte más, ¿verdad? En corrección, en lo que vos pretendas, pero sí no estaría mal tampoco de que vos hagas esos 20 minutos de caminata, conseguís el promedio, el rango establecido de las pulsaciones y de la frecuencia y tratás de mantener con tu siguiente actividad. Chicos, me queda 5 minutos, ¿sí? Así que vamos a hablar de la zona, entonces quedamos en, ¿alguna de ustedes tiene duda? Esto, chicos, no es una cuestión que yo agarro y indico porque hice yo, no fue Fátima Román la que, sino estos son estudios y comprobados de que tienen resultados y por eso es tan importante hoy en día el control, la toma de pulso, el control de la frecuencia cardíaca y hoy en día es tan fácil adquirir los relojitos que nos indican esos rangos. Entonces, yo creo que teniendo una idea, una noción, según la edad que vayamos a trabajar, ustedes en su planificación, inclusive a un costado, pueden poner frecuencia cardíaca, si quiero quemar, quiero bajar de peso, entonces voy a poner rango en frecuencia cardíaca de 60 a 70%, y según la edad de la persona, y le ponen ahí al ladito nomás, y más o menos, y ustedes tienen que saber que eso se tiene que mantener durante el periodo de entrenamiento para que esa persona consiga sus objetivos en el tiempo, en un tiempo ideal, ¿verdad? Adecuado. Entonces esas son cositas, son detalles que ustedes van a ir marcando la diferencia y siempre no podemos dejar pasar esos puntos y realmente hoy en día ya no es así tan manual, entonces ya hay demasiadas facilidades para comprarse los relojitos básicos que te marcan un aproximado, porque tampoco es muy certero. Los que son medio truchos es difícil de que el tema de las pulsaciones y la frecuencia y las calorías y demás a veces no es tampoco muy cierto, ¿sí? Entonces, utilizar justamente lo que tenemos a mano y si hay algo de tecnología que nos pueda facilitar el trabajo y agilizar el trabajo, muchísimo mejor, ¿verdad? Entonces, recomendado que tomen en cuenta cuando hagan su planificación, que yo me imagino que ustedes ya lo hacen así también por hojas, ¿verdad? Edad de la persona, acuérdense que lo básico era tener un registro de la persona, su edad, su peso inicial, sus medidas, que después les voy a enseñar también a tomar unas medidas básicas, no por pliegues, porque para eso necesitamos algún aparatito que usan los nutricionistas como tal ya, pero sí hay cosas básicas que podemos tomar según los segmentos corporales, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a hacer en clase práctica seguramente. Entonces, tratar de tomar en cuenta estos rangos
y colocar ahí al lado, porque es un detallecito más, pero es un detalle que va a hacer la diferencia y que a ustedes les va a ayudar a llevar un mejor trabajo también, ¿sí? Entonces, hablamos de una zona aeróbica, la zona 3, comprendida entre el 70 y el 80% de la frecuencia cardíaca, muy recomendada para mejorar cardiopulmonarmente. Su duración no ha de ser inferior a 20 minutos y debe realizarse al menos 5 días o 5 veces por semana. Fíjense que este ya aumenta. Vamos a ir a nuestra tabla y miramos que entre el 70 y el 80, fíjense, vamos a fijarnos en una persona de 31 a 35 años, tiene 128 en el 70% y llega a 147 al 80%. Es bastante elevado ya, ¿sí? Mantener, por eso es el tiempo de trabajo. Fíjense que se recomienda, su duración no ha de ser inferior a 20 minutos, ¿sí? Pero no vamos a llegar a 1 hora tampoco, ¿sí? Yo calculo unos 45 minutos para realizar al menos 5 veces por semana, porque la frecuencia cardíaca es ya bastante elevado lo que hay que mantener durante el periodo de esa rutina, de ese entrenamiento, ¿sí? Chicos, les voy a dejar ahí y preparen su tereré. Yo voy a recargar mi agua y regresamos en un ratito. Vamos. Dale, profe. 10 minutitos. Dale, profe.